Buenos días, hermanos. Gusto de saludarles. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente en este lugar para escuchar su voz. Así que antes de comenzar les voy a invitar que oremos para pedir a Dios su dirección y en toda esta exposición de su palabra su nombre sea glorificado. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos das de estar nuevamente congregados en este lugar. Gracias porque hemos podido llegar a nuestros hermanos que por distintos motivos no han podido estar, trabajo, salud, algunos inconvenientes. Tú les bendigas, les sustentes y a nosotros, que tu misericordia nos ha traído hasta este lugar, podamos de manera reverente escuchar tu palabra, pero también con la disposición a ser transformados por ella. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos tu dirección a través de las obras de nuestro maravilloso Salvador Jesús. Amén. Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias, Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Y le voy a pedir que lo mantenga abierto en ese capítulo. Ya le voy a indicar cuál es el versículo que vamos a estar analizando el día de hoy para el tema que se titula Dios, el mal y las preguntas que no cesan. Dios, el mal y las preguntas que no cesan. Cuenta una historia que en el año 2018 una persona llamada Laura, una ingeniera de 32 años, especializada en energías renovables, algo que está muy de moda, fue diagnosticada con fibromialgia, una enfermedad muy dolorosa, dolores crónicos, que en general no tiene cura. Sus dolores crónicos y esa como niebla mental que se provoca, digamos, por esta persistencia de los dolores crónicos, los obligaron a rechazar muchos proyectos claves en su trabajo y 6 meses después, su empresa donde ella trabajaba, con el pretexto típico de recortes por necesidad de la empresa, ella fue despedida todo ese equipo, obviamente ella incluida, aunque era la única dentro de ese equipo que tenía una condición médica por la cual quizás no era posible que siguiera trabajando. Esa noche su esposo la encontró llorando frente al computador. Estaba cancelando la inscripción de su hijo pequeño en una clase de escuelas de arte que él tanto amaba, pero que obviamente por temas económicos ya no iba a poder seguir. Y le decía a su esposo: no podemos permitírnoslo ahora. En ese momento toda la familia sintió el golpe de esa situación. Comenzaron las deudas médicas, comenzaron las preguntas incómodas de su hijo, que sin entender la situación que estaba viviendo su mamá, le decía: mamá, ¿ya no soy yo tu prioridad? A raíz de... porque no podía seguir con sus clases de arte. Y obviamente eso también empezó a generar tensión en el matrimonio. Hasta ese momento, obviamente, la historia se volvió muy compleja. Podemos agregar situaciones más allá de lo personales, quizás en lo anímico, esta persona también se vio afectada. Pero 3 años después, Laura volvió a leer una entrada en su diario. Ella escribía las situaciones que le pasaban de manera cotidiana. Y ella leía en su diario: Dios, ¿por qué permites que mi dolor lastime a los que amo? Hoy en día, Laura dirige una plataforma que conecta pacientes crónicos con trabajos remotos, adaptados a sus necesidades. Su hijo, ahora ya adolescente, ayuda diseñando gráficos para el proyecto que ella maneja. Y ahora Laura dice que el mal no es un callejón sin salida, sino un camino torcido que Dios puede enderezar, incluso para los que están a mi alrededor.
Hermanos, muchas veces nos hemos visto enfrentados al mal en distintos ámbitos. En lo laboral, en lo económico, en enfermedades, en la sociedad misma, cómo va cayendo. Males como, por ejemplo, el otro día en mi trabajo alguien comentaba de una adulta mayor, una anciana conocida en el consultorio. Sus hijos la habían echado de su casa, le dejaron sus cosas afuera en la vereda y ella estaba sentada sin tener dónde quedar. Y uno dice, ¿qué nivel de maldad es esta? Y muchas veces se pregunta, y quizá una de las preguntas más habituales que los no creyentes hacen es porque si Dios existe, ¿por qué está el mal? Y es una pregunta que a lo mejor de buenas a primeras es difícil poder responder. Porque efectivamente nosotros pensamos y sabemos que Dios es un Dios bondadoso, lleno de misericordia, que mostró un amor infinito entregando a su Hijo. Entonces la verdad que cuando quizás nos hacen esa pregunta, nosotros quedamos un poco atados de manos para responder. Pero la verdad, hermanos, que a través de la historia que hoy día vamos a analizar, más allá de tratar esa pregunta que quizás puede ser muy filosófica, muy profunda de analizar, y que quizás en una sola enseñanza no la podamos analizar en completo, quiero que hoy día nosotros, hermanos, si bien vamos a tratar de abordar un poco ese tema, es cómo nosotros nos estamos enfrentando a ese mal. A esas preguntas que nos cesan cuando el mal está presente aún en nuestra vida. ¿Y qué es necesario? Dicho de otra manera, la semana pasada veíamos cómo Jesucristo se relacionó con el pecado en un intercambio lleno de gracia. Hoy día lo que vamos a estar viendo es cómo Dios se relaciona con el mal. El mal, sin lugar a duda, que es producto del pecado. Entonces, a través de esta historia ficticia de Laura, nosotros vemos que el mal tiene un efecto dominó. Primero, parte por la familia, el hijo perdiendo actividades que él hacía habitualmente, que le gustaba mucho, tensión matrimonial. En lo económico empiezan las deudas, cancelación de gastos que no son esenciales y que quizás hacían a la familia tener un mejor pasar o momentos de diversión. En lo social, quizás el estigma laboral de las enfermedades que muchas veces son invisibles. Porque no es que alguien, por ejemplo, que tenga fibromialgia visualmente uno vea que tenga una afección. Por ejemplo. Y se genera un estigma solamente por tener, entre comillas, una etiqueta de cierta enfermedad o no. Como les decía, a esto podríamos agregar lo personal, el estado de ánimo, la depresión, quizás las dudas que se puedan presentar frente a estas situaciones de yo creo en Dios, ¿por qué estoy en esta situación? Entonces, esta historia, hermanos, a nosotros nos genera cierta relación íntima porque nos vemos reflejados muchas veces en estas situaciones. La escena del hijo que nos rompe el corazón, que quizás muchas veces no hemos enfrentado a esas situaciones, quizás como hijos pidiendo cosas a nuestra madre de una manera no tan comprensiva y los papás atados de manos porque la situación económica no lo permite, o tomando decisiones que son para el bien del hijo y el hijo las toma para mal. A mis hijos de 5 años, porque yo le digo, no, te va a hacer mal eso, y me dijo, papá, malo. Pero él no entiende aún, pero duele en el corazón. Ella tenía un diario donde escribía y que era testigo de quizás sus crisis de fe. Quizás nosotros no llevamos un diario, pero nos enfrentamos a pensamientos diarios frente a ciertas circunstancias, ciertas cosas que nos tocan vivir, que nos afectan. Y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios esto no se soluciona?
Pero también somos testigos a través de esta historia cómo es que Dios le abre una puerta en medio de la oscuridad, rehaciendo su vida, por decirlo así, y no solamente a ella, sino que también a su familia. Una muestra de gracia de parte de Dios. Entonces, la experiencia del mal, hermanos, en sus distintas intensidades, sus distintas formas, es común para cada uno de nosotros. Si bien no tenemos la misma historia de Laura, podemos tener otra historia, otras situaciones de enfermedades, o de persecuciones laborales, o de temas familiares que nos persiguen. Y muchas veces quizás nos preguntamos y estamos desanimados. Y a eso le sumamos que estamos viviendo en un mundo caído que nos confronta la realidad del mal. Con la noticia que les comentaba recién, pero vemos la noticia hoy día, asesinatos terribles. Mueren los niños, matan a los padres, lo encuentran en la calle, lo apuñalan y lo dejan ahí tirado. Asesinatos porque pasan por fuera de la calle baleando una casa. O sea, ¿qué nivel de maldad hay en la sociedad del día de hoy? Y eso obviamente la gente lo contrasta con Dios y dice, no, o sea, si estamos con este nivel de mal es que Dios no existe, porque ¿cómo es que lo permite? Entonces, más allá de entrar a una resolución concreta de cada una de estas preguntas, lo importante, hermanos, como les decía, es cómo nosotros nos estamos enfrentando a este mal. Cómo nosotros nos estamos disponiendo frente a este mal que nos rodea, que está alrededor nuestro, que está cerca nuestro. Entonces ahora sí, hermanos, quiero que por favor ahí en Génesis 50, vamos al versículo 20. Este va a ser el texto base, pero vamos a ver toda la historia de José. A modo de resumen, para la enseñanza de hoy. Pero Génesis 50, 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo vamos a ver en detalle. Pero José recibió el mal de sus hermanos. Sabemos lo que pasó entre medio, ya lo vamos a analizar, pero Dios eso lo usó para salvar a muchos, incluso a su misma familia. Entonces, así como Laura, José vivió como el mal no solo lo golpeó a él, sino que también a su familia. Su padre lo creía muerto, que no es algo menor. A Egipto con una hambruna. Pero a pesar de eso, Dios escribió una historia más grande con la vida de José. ¿Cómo podemos ver su mano en medio del dolor que parece contagiarlo todo? Es lo que tenemos que aprender a ver a través de la historia de José que vamos a ver el día de hoy. Y vamos hoy día a responder 3 preguntas. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Cómo actúa Dios en medio del mal? ¿Qué espera Dios de nosotros ante el mal? Entonces estas 3 preguntas son lo que nos va a guiar en medio del análisis de la historia de José para responder y analizar esta enseñanza de hoy, Dios, el mal y las preguntas que no cesan. Vamos entonces, primera pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Y aquí inmediatamente nosotros tenemos que ver que hay un misterio de la soberanía de Dios. Porque efectivamente nosotros de manera humana vemos que hay mal y que Dios es bondadoso y que Dios ama su creación.
la vino a rescatar, envió a su hijo. ¿Por qué sigues viendo el mal? Obviamente, de cierta manera, tenemos algunas respuestas teológicas para eso, porque obviamente no es que Dios lo cause, sino que es producto del pecado en el hombre. Pero de todas maneras, entendemos que Dios también tiene el poder para poder resolver el mal del mundo. Solamente con decir, no exista más el mal, y se soluciona el problema. Pero Dios lo ha permitido así, y obviamente aquí hay un misterio en la soberanía de Dios. Por lo tanto, el mal es real, no es una ilusión, no es algo inventado, pero desde ya nosotros tenemos que tener la certidumbre de que el mal no actúa de manera autónoma. El mal no anda solo. El mal está bajo el control de Dios. Vamos a ver algunos pasajes, unos más extensos que otros, para analizar la vida de José y ver cómo es que Dios muestra su soberanía. Cómo es que el mal existe. Analizando la historia de José. Estamos todos de acuerdo que el mal existe. Pero veámoslo en la historia de José para poder responder después las otras dos preguntas. Primero, José, si nosotros leemos ahí en Génesis 37, del 18 al 28, no lo vamos a leer por un tema es un pasaje muy extenso, pero en ese pasaje, ahí en Génesis 37, vemos que sus hermanos planean vender a José. ¿Por qué los hermanos de José quieren venderlo? Por envidia. ¿Qué envidia? ¿La que provocó José? No, la provocó su padre. O sea, además partimos por el hecho de que esta situación familiar, esta traición familiar, no fue provocada por José mismo, sino que por el papá de José, por Jacob. Pero intentaron matarlo. A ese punto llegó la envidia, la ira, el enojo, el rechazo en contra de su hermano. Lo intentaron matar. Pero ¿qué sucedió? Uno de sus hermanos como que dijo, ay no, alerta, no podemos llegar a tanto. Pero finalmente lo venden. Y eso genera una injusticia acumulada. ¿Cómo va sucediendo? ¿Cómo se va sumando una cosa tras de otra? Los hermanos de José le tienen envidia, no por algo que él haya hecho, sino porque ¿cómo se llama? El favoritismo de su padre por él. Sus hermanos no le gusta, lo intentan matar, no lo matan finalmente, lo venden. En eso es involucrado su padre. Le dicen, no, tu hijo murió. Los hermanos diciéndole a su padre que su hijo había muerto. O sea, a ese nivel de maldad, ¿qué se le ocurriría decirle a un padre que su hijo murió sin saber que es así? Pero después vamos acumulando las injusticias sobre José. José, después vemos obviamente que José es vendido como esclavo, llega a Egipto, lo compran como esclavo, empieza a servir, es acusado falsamente, por lo cual va a la cárcel. En la cárcel se encuentra con un par de señores que un día al rey se le ocurrió enviar a la cárcel y de repente los manda a llamar y José les dice, acuérdense de mí, díganle que al rey que yo estoy aquí. Y ellos se olvidaron de él y pasaron 2 años hasta que de repente volvió a la escena José. Entonces,
de esclavo, pasa de alguna manera a un servidor y finalmente pasa a un periodo de prisionero muy triste sin ser él el culpable. Y dentro de todo eso, hermanos, Dios guarda silencio. Dios no dice nada. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos sentido en esa misma situación? Cuando pasando una dificultad, pasando algún mal que nos acecha, que nos rodea, sentimos que Dios no dice nada, que Dios no hace nada. Miren ahí en Génesis 40, versículo 23, y vamos a leer el que sigue, que es Génesis 41:1. Génesis 40:23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ahora vamos al capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años, dejémoslo hasta ahí, Dios guardó silencio, permitió que José estuviera en la cárcel 2 años de una manera injusta. Y Dios guardó silencio. ¿Dios se había olvidado de José? Dios dijo, sí, José es culpable, que pague por lo que tiene que hacer. Y aquí vemos, hermanos, cómo es que Dios es soberano sobre todas estas situaciones. Porque no hay más mal que el querer matar a su hermano, o quizá hay peor, quizá algunas cosas peores, pero querer matar a su hermano, engañar al padre que su hijo favorito murió, meter a alguien preso de manera injusta, eso es maldad. Y uno hasta este punto podría decir, ¿y Dios dónde está? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios no es el autor del mal. Es algo que ya lo hemos dicho anteriormente en nuestras sesiones anteriores. Dios no origina el mal. En Génesis 1:31 dice que después de haber creado todas las cosas, vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y ahí cesó la creación de absolutamente todo. Dios después de eso no creó más cosas. Hasta ese punto Dios todo lo había creado bueno en gran manera. Incluso los seres celestiales. ¿Qué es lo que sucedió? Que en el origen eterno, el origen espiritual del mal, Lucifer, el más poderoso, el más bello de todos, quiso ser igual a Dios. De ahí nació el mal. Nació en un corazón que dijo, pero yo también puedo ser Dios. Yo también puedo mandar a hacer las cosas a mi pinta. Y obviamente eso arrastró 1/3 de los ángeles del cielo, que es como se interpretan las escrituras, y llegó a la tierra. Entró el mal, el pecado al mundo por el pecado de Adán, por haber desechado a Dios, haber escuchado a la mujer, y entró el mal. Pero Dios no es el autor. Dios solamente hace el bien. Pero sin lugar a dudas, Dios permite dentro de su soberanía el mal. Si no, veamos la historia de Job. Deje una marca ahí en Génesis. Y vamos a Job capítulo 1. Mire lo que dice. Job capítulo 1 versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué pasa si Dios le hubiera dicho no toques a Job? No existiría el libro de Job.
Pero Dios le dijo, toca todo lo que él tiene, pero su vida no la toques. Si avanzamos un poquito al capítulo 2, versículo 6, dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, primero le entregó todas sus cosas, le entregó su cuerpo, pero su vida Satanás no podía tocarla. Porque Jehová, nuestro Dios, el trino Dios, está controlando todo de una manera soberana. El mal no avanza si Dios no quiere que avance. ¿Y por qué avanza el mal hasta ahora? Porque asimismo en los días de Noé con el arca, el hombre ha dejado a Dios. Finalmente el mal es la ausencia de Dios. Muchas cosas que nosotros usamos o experimentamos al día de hoy son ausencia de muchas cosas. ¿Qué es el frío? Ausencia de calor. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. ¿Qué es el mal? La ausencia de Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios mantiene el control y el mal existe porque el hombre ha sacado a Dios de su vida. Ha desechado a Dios. Los hermanos de José actuaron con maldad de manera libre. Nadie les dijo que lo hicieran. Ellos empezaron a acumular ira, después de la envidia, de la envidia pasó a la ira, de la ira pasó a un enojo o una amargura, y de la amargura pasó a querer matarlo. Esto no se generó así como, oye José, ¿por qué tiene una manta que le hizo el papá? Ah, no, matémoslo. No, esto fue acumulándose en el tiempo. Y de ahí la importancia, hermanos, de tener ojo con estos pecados sutiles, con estos pecados respetables, porque se van sumando. Y una cosa puede partir como una simple y, entre comillas, sana envidia, y terminar con ganas de querer matar a alguien, que fue lo que le sucedió a los hermanos de José. ¿Pero qué sucedió? Dios usó esas acciones para llevar a José donde necesitaba Dios que José estará. O mejor dicho, donde Dios quería que José estuviera. Porque no es que Dios lo necesitara, Dios no necesita a nadie, es Dios soberano. Pero Dios quería que José llegara a Egipto y que estuviera ahí. ¿Para qué? Para salvar a muchos. ¿Cómo tú, hermano, estás respondiendo en tu vida cuando el mal parece estar ganando? Cuando parece que ya todo es negro, cuando ya parece que no hay esperanza alguna, ¿cómo estamos respondiendo? Y aquí es donde nosotros tenemos que pasar a ver, hermanos, esta segunda pregunta. ¿Cómo actúa Dios en medio del mal? Y vemos una paradoja en medio de todo esto. Una paradoja porque a pesar de haber tanto mal, de tantas situaciones complejas, Dios provee y manifiesta su gracia. Dios genera un contraste que para nosotros es paradójico. ¿Cómo en medio de tanto mal puede, o con tanto mal presente, Dios puede llevarlo al bien? ¿Cómo José, que estuvo en la cárcel, sus hermanos lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, lo acusaron injustamente, cómo toda esa maldad alrededor de José
Dios lo tornó para bien. Entonces aquí hay algo, hermanos, que hay que ser muy cuidadosos. Porque sin lugar a duda, Dios no es el que causa el mal. Pero sin lugar a duda que Dios lo ocupa para nuestro bien. ¿Y por qué digo que hay que ser cauteloso? Porque esto se puede malentender. Es como que Dios necesitara el mal y eso sería como medio descabellado pensarlo de parte de Dios. No, Dios lo usa. Como escribió Laura en su diario, este camino sinuoso, Dios lo tomó y lo enderezó para el bien. Entonces, esta oscuridad de la ausencia de Dios en la vida del hombre, Dios la ocupa para un bien mayor. En el caso de José, para salvar a muchos. En el caso de nosotros, no lo sabemos. Quizás estamos, si lo pusiésemos de esta manera, podríamos estar como José, en la cárcel, esperando que Dios haga algo, sin saber lo que va a suceder en 2 años más, o en 4 años más, o en 9 años más, en 14 años más. No lo sabemos. Pero de que Dios tiene el control y que Dios está usando todo a nuestro favor, de eso no podemos tener ninguna duda. De eso nosotros no podemos tener ningún reparo, sino que tenemos que estar cimentados en la realidad que Dios está en control de todo, aún del mal que el hombre hace. Entonces, nuevamente, vamos a la historia de José. ¿Qué vemos para responder a esta pregunta? Volvamos a Génesis, esta vez al capítulo 41, versículos 14 al 16. Génesis 41, del 14 al 16. Entonces, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Hermanos, Dios estaba preparando a José de una manera invisible, de una manera que no nos damos cuenta. Ni José quizás se daba cuenta. Ni nosotros hoy día nos damos cuenta de situaciones que Dios ocupa para prepararnos para alguna situación. Para llevarnos a un punto en que Dios necesita que estemos y que era necesario para formación nuestra que pasáramos por ese lugar para llegar a ese punto con lo que necesitábamos saber, con lo que necesitábamos tener de experiencia, con lo que necesitábamos quizás escuchar de los demás. José, estando en la cárcel, sin lugar a duda estaba preparándose para algo. Y había llegado el momento de que eso pasara. Hace 2 años atrás de esto que estamos leyendo, José le había dado la interpretación de los sueños a 2 servidores del rey. Y de repente el copero se acordó que había uno en la cárcel que interpretaba sueños. Quizás la pregunta que uno podría decir: bueno, pero Dios no podría haber ocupado 6 meses en la cárcel en vez de 2 años. Sí, pero Dios había dispuesto 2 años en la cárcel. Entonces da lo mismo, hermano.
¿Ya problemas económicos 10 años? Que por cierto a lo mejor son por descuido personal. Sí. ¿Y podrían ser menos? Sí, a lo mejor sí. Pero Dios también lo está permitiendo por algo. A lo mejor también sigue siendo causa de nuestro pecado. ¿Hay malos que te acechan en la parte laboral? Sí, llevan como 3 años persiguiéndome. ¿Y Dios lo podría haber hecho más corto? Sí, pero por algo son 3 y no son 1 año y medio o 2. Y a lo mejor van a ser 6. Es porque Dios tiene el control y es porque algo Dios necesita que se forme en nosotros. José ahora comienza a comprender cuál era el propósito de Dios. Vamos a Génesis capítulo 45. Versículos del 5 al 8. Este pasaje ya está cuando José se da a conocer a sus hermanos. Y les dice, Génesis 45, 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, para que ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué pasa si a José le hubiésemos preguntado cuando llegó recién a Egipto de esclavo? Le hubiésemos dicho, José, ¿quién te envió acá? O cuando entró a la cárcel, José, ¿quién te envió acá? Recién, hermano, después de 2 años de salido de la cárcel, quizá un poco más, él dice, Dios me trajo acá. Dios hizo que pasara por todo esto. No sabemos exactamente si José lo tenía claro de antes. Pero la realidad en nuestra vida es que muchas veces nosotros entendemos el plan de Dios cuando podemos mirar hacia atrás, no cuando tratamos de mirar hacia adelante. José solo ve el plan de Dios en retrospectiva, ya habiendo pasado lo que había sucedido. Y había un propósito mayor, como lo leímos en Génesis 50, 20. Al final del versículo, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese era el propósito de Dios. A través de uno, recibiendo la maldad de su propia familia, la maldad de sus jefes, por decirlo de alguna manera, Dios usó eso para beneficiar, para bendecir a muchos. Pero hermanos, no solamente tenemos que quedarnos con el hecho de que Dios usa el mal para nuestro bien, que ya es una bendición por sí, y que de cierta manera también es una paradoja, como lo decía al inicio. Sino que Dios, además de usarlo, Dios lo redime. Lo veíamos la vez anterior. Cristo, yendo a la cruz, no solamente llevó nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras iniquidades, nuestra maldición, sino que estando en la cruz, condenó al pecado. Dios nos redime del pecado. El mal va a ser exterminado. Y ya el mal no tiene más poder sobre nosotros. El poder que tiene es que Dios lo usa para nuestro bien.
Entonces, en la historia de José, hermanos, vemos cómo, sin lugar a dudas, el mal trató de destruir la familia de José, pero Dios usó eso incluso para preservar la línea mesiánica. Génesis 49, versículo 10. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Jacob ya se entera que José está con él, se encuentra con su hijo José, lo ve y profiere una bendición para sus hijos. Y en medio de esas bendiciones, de esas profecías que le hacen todo el capítulo 49 a cada uno de sus hijos, él dice: no será quitado el cetro de Judá. ¿Por qué de Judá? Porque de Judá venía el Mesías. No se queda quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Como una profecía mesiánica. Dios, a través de permitir el mal que rodeó y afectó a José y su familia, llevándolo a Egipto, preservó a muchos, incluso con un propósito mayor que solamente salvar a muchos, sino que preservar la línea que era necesario que estuviese para que naciera Jesucristo nuestro Salvador. Hasta ese nivel, hermanos, Dios controla el mal. Por lo tanto, hasta este punto podríamos preguntarnos: ¿qué mal en tu vida podría Dios estar transformando para bien? ¿Qué hay en tu vida hoy día que tú dices: ¿hasta cuándo Dios esto? Y que Dios quizás lo está ocupando en tu vida para transformarte a ti. Y eso, hermanos, nos lleva a esta última pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros ante el mal? Y aquí obviamente hay una respuesta que nosotros tenemos que dar. Dios permite el mal, pero Dios también lo controla. Y vemos, hermanos, en Génesis, en la historia de José, cómo José perdona y provee a sus hermanos. Y Dios nos llama a confiar en Él. Aunque no entendamos las circunstancias, no entendamos por qué está sucediendo tanto mal, por qué hay tantas situaciones en la vida. Y nos llama a actuar con bien. Aún en medio de eso. Vamos a la vida de José nuevamente. ¿Qué es lo primero que José hizo en medio de todo el mal respondiendo a Dios? Quiero invitar que revisemos algunos pasajes. Génesis 39, del 7 al 9. Génesis 39, del 7 al 9. Aquí la esposa de Potifar, que se había de cierta manera enamorado de José, lo llamó muchas veces para que se acostase con él. Y en el versículo 10, en el versículo 7 se genera este diálogo. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se
no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Pero por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Señor? ¿Dice eso? Dice contra Dios. No contra mi Señor. Señor con minúscula. Con su amo. Contra Potifar. Dice, ¿cómo voy a hacer eso yo en contra de aquel que me ha puesto en favor de su casa? Yo no le puedo hacer esto a Potifar. José no está pensando en Potifar. Lo que menos le preocupa es Potifar. ¿Qué le preocupa? Dios. ¿Cómo voy a hacer yo este grande mal a Dios? Recordemos que hasta este punto, José, ¿qué había pasado en su vida? Sus hermanos lo habían querido matar, lo vendieron como esclavo, habían engañado a su padre. ¿Y qué dice él? No, yo no voy a pecar en contra de Dios. Versículo 40. Perdón, capítulo 40, versículo 8. Génesis 48. Aquí ya José, obviamente, después de esta situación con la esposa de Potifar, es llevado a la cárcel y se encuentra con el panadero y el copero del rey. Y en el versículo 8 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Dijo José, yo se lo interpreto, yo soy bueno para eso. Yo sé leer sueños. No, dijo, el Señor revela. De Dios es la interpretación de los sueños. Ahora dígamelo y yo se lo... Pero es Dios el que lo hace, no yo. Estaba en la cárcel, hermano. Podría haber estado renegando de contra Dios, tratando de ocupar esta habilidad, entre comillas, para poder salir de la cárcel. Y no, dice, de Dios es. Por último, Génesis 41, 16. ¿Qué sucede aquí? Después de 2 años de haber estado en la cárcel, de haber sido tratado de matar por sus hermanos, vendidos como esclavos, acusados injustamente, 2 años en la cárcel. Faraón tuvo un sueño, no había nadie que se lo interpretase. Llaman a José, versículo 16. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que me dé respuesta propicia a Faraón. La primera respuesta que tuvo José fue tener una consideración permanente de Dios. Dios siempre estuvo primero. Él no dejó de creer y de confiar en Dios. Quizás él no entendía lo que pasaba, el texto no nos dice nada del corazón de José. Pero él tiene una consideración por Dios. Dios está primero. Sus hermanos lo trataron de matar. Dios está primero. Pero te mandaron a la cárcel. Dios está primero. Estuviste 2 años en la cárcel, más todo lo demás. Dios está primero. ¿Y qué es lo que nos sucede a nosotros? Quizás a la primera, no, si Dios está en control. A la segunda, no, ya no sé si Dios está tan en control. A la tercera, no, Dios no existe. No, Dios no me ama. ¿Cómo debemos responder al mal? Primero, teniendo a Dios siempre primero. Segundo,
Versículos 17 al 19 de Isaías 40. Perdón, ¿por qué me fui a Isaías si estamos en Génesis? Perdón. Génesis 50. Versículos 17 al 19. Dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué es lo que hace aquí José? Después obviamente está el versículo 20. José perdona de una manera radical a sus hermanos, alejado de su familia muchos años. Lo trataron de matar. Perdón que insista con esto, hermanos, pero es que es la maldad que hay detrás y aún así José actúa de esta manera. Sus hermanos lo trataron de matar, lo vendieron, lo alejaron de su familia, engañaron a su padre, estuvo en la cárcel injustamente 2 años. Ahora llegan sus hermanos, se ponen delante de él. Cualquiera que lo que haría, con el poder que tenía José en ese momento, mátenlos, mándenlos a la cárcel, dególlenlos. Quizás qué situación. ¿Y qué es lo que hace José? Dios primero. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Acaso yo los voy a juzgar? ¿Acaso yo voy a ser el que tome reprimendas por las cosas que ustedes hicieron? Como bien dice el texto, la maldad con el que te trataron. Y José dice, no, yo no soy Dios. Es una muestra de perdón. Él nos dice explícitamente, los perdono. Pero está entre líneas, obviamente, al decir, no teman. Porque sus hermanos le dicen esto, dice, tu papá, al que tú amas, al que extrañabas, le dice, por favor, perdona a tus hermanos. Y él no les dice, sí, los perdono, pero sí le dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Hay un perdón radical en todo esto, hermanos. Radical. Muchas veces a nosotros, por menos, mantenemos rencor, ira en nuestro corazón. Por mucho menos. Y por más nos cuesta perdonar. Por mucho. Aquí José si José no hubiese perdonado a sus hermanos, hasta nosotros le prestamos fichas, por decirlo así en buen chileno. Y dijo, no, pues si tiene toda la razón, pues imagínate, lo quisieron matar, lo vendieron. No, sí, obvio, no, si no tenía por dónde perdonarlo. Pero vemos este perdón radical de parte de José y nos quedamos un poco para adentro porque humanamente no nos nace el perdón. Después de tanto mal, sobre todo. ¿Pero qué espera Dios de nosotros frente al mal? Que perdonemos. Pero es que, perdona. Pero es que nadie sabe, perdona. Jesús estando en la cruz, hermano, el inocente, a los que estaban echando suerte, a los que lo vociferaban, ¿qué dijo? Señor, haz que caiga un rayo sobre ellos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún estando en la cruz. Y nosotros, por mucho, mucho menos, nos hacemos de rogar para perdonar a alguien. Y si decimos perdón, o sea, le decimos,
Te perdonamos entre dientes como yo te las voy a ver conmigo. No, hermano, Dios nos manda a perdonar. Tercero, ese perdón se tiene que manifestar. Versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo, dice José, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mire, hermanos, el perdón de José va más allá de decirle los perdono, ahí tienen comida, pero no me hablen más. El perdón de José fue mucho más radical y lo llevó a la acción. ¿A qué acción? Yo los sustentaré. ¿Y qué hizo? Los consoló. Se acercó a ellos, los abrazó, les dio palabras de ánimo a sus hermanos que lo habían querido matar. ¿Por qué? Porque él sabía que a pesar de que sus hermanos habían querido hacerle mal, Dios había estado en control absolutamente de todo y lo había llevado al lugar donde estaba. Hermano, si Dios te hace algo mal y eso te hace transitar por un lugar que tú no querías transitar, es Dios teniendo el control. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Ya sí, la perdono, pero que no me hable más. No, hermano. Hable, consuélala. Abrázale. Dale palabras de ánimo. Pero pastor, es que sí, es difícil. Duele. Descoce, arde. Y todos los sinónimos. Pero Pablo le dice a los corintios, con el mismo consuelo que ustedes han recibido, consuelen a los otros. ¿Acaso no hemos recibido consuelo de parte de Dios de una condición tan miserable en la que estábamos como era estar aparte de Él? Y por último, ya lo hemos leído, pero José muestra una fe práctica. Él reconoce sus límites. Dice, yo no los voy a juzgar. Dios es el que va a dar la justa paga. Yo hago lo que tengo que hacer. Confío en Dios y a ustedes mi perdón, mi consuelo, mi ánimo son mis hermanos, son mi familia, los voy a sustentar, los voy a cuidar. Eso es tener una fe activa. Entonces, el mal, hermanos, no es un permiso para no creer, para no confiar en Dios. José, a pesar de todo el mal que tuvo, mantuvo a Dios por delante. En todo momento. Y Dios nos da dos mandatos. ¿Y sabe qué, hermanos? Un mandato primero es actuar. Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos. Debemos amarlo. Pero mi enemigo me quiso matar, ámalo. ¿Y sabes qué? Nos manda Dios a confiar. ¿Sabes qué texto tengo aquí para confiar? Proverbios 3, versículo 5. ¿Cuándo leímos ese pasaje? En la reflexión. Yo no hablé con Germán. Germán no tenía idea que yo lo tenía escrito aquí. Ni yo sabía que Germán lo tenía escrito. Dios nos manda no a confiar en nuestros propios pensamientos, sino que en Dios. Entonces, hermanos, debemos de confiar, debemos de actuar. Entonces,
¿Cómo en medio de toda la situación de maldad que puedes estar viviendo hoy puedes ser un instrumento de bien? ¿Qué mal hoy, hermano, está quitándote el gozo de tu salvación? ¿Qué mal tan grande es el que no te está permitiendo quizás perdonar, tener una fe activa? Para ir concluyendo, hermanos, la vida de José nos muestra que las preguntas sobre el mal no se resuelven con respuestas teóricas, sino con una fe. Bíblicamente, como les decía al inicio, podríamos quizás responder más profundamente si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Podríamos responderla mucho más profundamente. ¿Pero nos serviría eso? Si primero no estamos entendiendo que Dios es soberano y que está actuando en nuestra vida, que el mal es consecuencia del pecado en nuestras vidas y en la sociedad en general, en el mundo, y que nosotros debemos de actuar de cierta manera. Reconocemos que es un misterio, nos preguntamos por qué, pero eso no nos tiene que llevar a desconfiar de Dios. Quizás José se preguntó muchas veces, ¿por qué? Pero Dios siempre estuvo primero. Descubre a Dios que siempre está obrando. ¿Cómo está obrando Dios en tu vida el día de hoy? Y responde siempre con un amor concreto, perdonando, consolando. Hoy día, hermanos, nosotros, al igual que José, estamos llamados a confiar, aún en medio del dolor, aún en medio del mal, confiar en Dios. Confiar cuando nada tiene sentido, cuando no se ve esperanza. A ver redención donde otros ven ruina. Y a ser artesanos de bien en un mundo roto. Hacer el bien donde nadie quiere hacer el bien. Donde el mal se paga por mal, no con bien. Permíteme leerte el siguiente párrafo para concluir. Y así, entre lágrimas y preguntas sin respuesta, la vida de Laura, al inicio, como la de José, se convierten en un eco eterno. ¿Por qué, Dios, el dolor atraviesa nuestra carne? ¿Cómo tus manos escriben luz en nuestra oscuridad? ¿Qué quieres que sembremos en este surco de sufrimiento? Hoy, la respuesta no baja del cielo escrita en rayos, sino que susurra en el viento de la fe. Confía. Yo tomo lo que el mal destrozó y hago brotar jardines donde solo había espinas. Hermanos, el mal siempre va a estar presente. Hasta que Cristo venga y hasta que no se establezca el reino eterno por los siglos de los siglos, va a estar presente. Por lo tanto, no es algo que vamos a sacar de nosotros, ni de nosotros, ni de alrededor, ni de ninguna parte. Pero sí podemos hacer cosas para responder a ese mal, para que Dios sea glorificado, para que nosotros sigamos creciendo en fe, en confianza en Dios, como lo hizo José, manteniéndose firme, confiando en lo que Dios estaba haciendo, aunque no lo entendía. Job, al final, siendo un hombre perfecto, recto, ninguno como lo había en la tierra, al final de todo su proceso, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos
te ven. Que así también nuestros ojos espirituales, hermano, se abran, puedan ver más allá, podamos mirar atrás y decir, por esto Dios, y con gozo y con alegría sigamos adelante, firmes y poniendo siempre a Dios primero, porque Él está gobernando todo de una manera soberana. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, por tu provisión. Gracias porque tú estás sentado en tu trono, controlándolo absolutamente todo. Aun cuando la barca parece hundirse, Jesús aún está dentro de ella. Dios amado, el mal nos rodea, el mal quizás consume nuestro cuerpo en muchas dolencias, enfermedades, preocupaciones, pero tú estás en control de todo. Ayúdanos, Señor, no solamente a comprender, sino que primero a confiar en ti, a depender de que tú sabes hacer las cosas, a no desechar tu palabra, como lo hizo en algún momento David y llegó a cometer ese gran pecado, esos dos grandes pecados en contra tuyo. Que podamos ser como José, que en medio del dolor, en medio del abatimiento, en medio de la maldad en la que estaba, confiaba en ti y entendía que tú estabas haciendo algo. Así nosotros también, en medio de la oscuridad del mal, podamos ser luz a los que nos rodean. Luz incluso a aquellos que nos tratan de hacer mal, para que tu nombre sea puesto en alto, para que tu palabra también sea puesta en alto. Te damos gracias en esta mañana, te glorificamos, te engrandecemos, Padre Santo, por tu palabra y por estas historias maravillosas que nos dejan tantas enseñanzas. Lo hacemos, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús. Amén.